En este video continúo con el libro escrito por Henry Reed basado en las experiencias de Edgar Cayce. Capítulo 2. Ser uno. La conciencia psíquica. La actitud de Edgar Cayce en cuanto al desarrollo de la capacidad paranormal puede expresarse en esta fórmula tan sencilla: vive la vida de lo uno. Eso es mucho pedir, pero también lo es el objetivo al que se aspira. Ser capaz de experimentar la conciencia paranormal en su expresión más natural y perfecta, que es la conciencia universal. La física cuántica descubre lo uno. Cuando los físicos empezaron a explorar la profundidad del átomo, dieron lugar a una cadena de descubrimientos que ha transformado totalmente nuestra visión del mundo, de la creación, incluso de la realidad y de la relación entre la conciencia y el mundo material. Se han publicado algunos libros fascinantes sobre el tema, entre ellos El Tao de la Física, de Fritjof Capra, y Los Maestros Wu Li Danzantes, un repaso a la nueva física, de Gary Zukav, entre otros. Los títulos de ambos libros hacen referencia a la metafísica oriental por una buena razón. La física occidental moderna ha demostrado que la realidad se parece mucho más de lo que creíamos a la descripción que de ella hacía la mística oriental. Vamos a considerar algunos de estos hallazgos científicos más importantes que se refieren a la realidad de lo uno, y por ello, cuando Gary Zukav asistió por primera vez a una convención sobre física cuántica, descubrió 3 cosas. 1. Que entendía todo lo que decían los físicos. 2. Que sus debates se parecían mucho a una reflexión sobre teología. Y 3. Que la física es una aventura extraordinariamente estimulante que es inseparable de la filosofía. Y es que, en esencia, la física es simple. Es la pregunta asombrada de cómo son las cosas y el divino interés en saber cómo son. La física, desnuda de su complejo lenguaje matemático, se convierte en un puro arte de encantamiento. En primer lugar, a nivel subatómico, las cosas casi desaparecen por completo. Las cosas parecen no ser sólidas, sino concentraciones transitorias de energía. La famosa ecuación de Einstein, que hace a la masa material equivalente a la energía, se manifiesta en una situación donde las cosas desaparecen prácticamente por completo. En cambio, los patronos de energía parecen implicar probabilidades de que la energía se condensará para formar una cosa en un determinado lugar y tiempo. La cosa a la que se hace referencia no es un objeto como solemos considerarlo, sino una onda estacionaria. Una onda estacionaria es una onda que, aunque aparentemente estacionaria, de hecho está creada por la unión de 2 ondas que viajan en direcciones opuestas. La palabra onda es un sustantivo que como tal sugiere un objeto, pero de hecho describe un proceso. Por tanto, uno de los descubrimientos de la física moderna es que las cosas se disuelven en patrones de ondas de energía. Así, la creación o realidad no es una serie de cosas, sino una danza de patrones de energía. Es la misma energía que aparece en distintos patrones. No solo existe una interconexión entre todo, sino que en realidad todo es lo mismo. La energía en movimiento, asumiendo diferentes formas. Y esa es una manera de empezar a imaginar lo que se quiere significar al hablar de lo uno, que subyace a la creación visible. Según la filosofía perenne, somos la creación entera. Nuestra conciencia y la realidad exterior son una.
La física moderna ha descubierto también esa dimensión de lo uno. El principio de este descubrimiento también fue el principio de indeterminación de Heisenberg o principio de incertidumbre. Inicialmente, este principio parecía ser una clara limitación de los mecanismos de la ciencia, pero ha llevado a más paradojas aún sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. El principio de Heisenberg se refiere al hecho de que para ver una partícula subatómica, uno debe iluminarla. Esa luz está compuesta de ondas de partículas. Cuando las ondas luminosas llegan a la partícula que se quiere observar, chocan con esta, moviéndola. Cuando la luz rebota de la partícula para volver al ojo del observador y el observador ve la partícula, esta ha sido trasladada por el hecho de ser vista. Como resultado, el observador no puede estar seguro de la posición exacta de la partícula observada. La fuente de la incertidumbre es que el observador afecta al observado. La conciencia, por tanto, no es un testigo inocente, sino que afecta aquello de lo que se hace consciente. A medida que los físicos exploran este rompecabezas más profundamente, se hace aún más desconcertante, ya que el efecto de la conciencia misma parece jugar un papel principal en la creación de la realidad. En palabras del físico Sir Arthur Eddington, las cosas del mundo son cosas de la mente. No podemos ver la realidad en sí misma, sino que lo que captamos es el resultado de nuestra observación. Algunos llegan hasta afirmar que no existe ninguna realidad ajena a la que crea nuestra conciencia. Esta dimensión de lo uno, aunque familiar al místico y al metafísico, ha demostrado ser uno de los resultados más radicales de la moderna física subatómica. Case también nos legó varias imágenes del funcionamiento de la creación que parecen haberse anticipado a los hallazgos de la física cuántica. En particular, describió las fuerzas rotatorias dentro del átomo como algo de importancia capital, concepto que ha resultado ser importante en uno de los recientes descubrimientos de la física. También jugará un papel más adelante en este libro cuando exploremos el concepto de Case del sistema glandular como receptor de energía psíquica. La física moderna ha descubierto que la unidad subyacente de la conciencia y la materia tiene una propiedad dinámica muy especial. Entre sus diversas partes puede darse una comunicación instantánea a través de enormes distancias y a una velocidad superior a la de la luz. El experimento consistía en observar el movimiento giratorio de una partícula subatómica, la fuerza rotatoria interna. Como hemos visto, el acto de observar afecta los resultados. En este caso, el movimiento giratorio de una partícula depende de cómo se observe. Potencialmente, su rotación puede ser sobre cualquier eje, pero una vez que el observador elige un eje a considerar, la rotación se observa alrededor de ese eje en dirección ascendente, en el sentido de las agujas del reloj, o descendente en sentido contrario. En determinadas situaciones, las partículas se emiten por pares y se ha encontrado que tienen una rotación contraria, independientemente del eje que se elija como base de medición para la primera partícula del par. Una vez que su rotación se ha medido alrededor de ese eje elegido, se observará que la otra partícula del par girará alrededor del mismo eje, pero en dirección contraria. Einstein propuso separar un par de partículas con rotaciones opuestas. Años más tarde, al llevarse a cabo el experimento,
se descubrió que se mantenía instantáneamente el vínculo giratorio entre ambas partículas, incluso a grandes distancias. Parecería que existe alguna forma de comunicación extrasensorial entre las partículas subatómicas. La mayoría de los físicos no ha querido reconocer que esto es una forma de percepción extrasensorial, pero la comprensión de este fenómeno tan sorprendente les ha llevado a proponer modelos profundamente místicos de la naturaleza de la realidad. Por tanto, la física cuántica ha dado con el misterio de lo uno, como se expresa en la filosofía perenne. Antes de la aparición de la física subatómica, resultaba difícil para las mentes occidentales imaginar de una forma concreta el significado de lo uno. Pero ahora poseemos hallazgos científicos específicos en los cuales fijar la imaginación. Algunos han advertido que los resultados de la física cuántica no validan la filosofía perenne. Sin embargo, estos resultados han trastornado nuestra visión del mundo y han hecho que el concepto de lo uno parezca menos remoto, menos místico y más anclado a la realidad. Una aplicación de la conciencia de lo uno. Un experimento similar ha demostrado la realidad del vínculo psíquico entre la gente. Las ideas que hemos estado comentando tienen implicaciones prácticas para el desarrollo y el uso de la conciencia paranormal. Muchos videntes consideran que su actividad psíquica surge de un estado de conciencia distinto del ordinario. Lawrence Leshan, en El medium, el místico y el físico, hacia una teoría general de lo paranormal, estudió los escritos de Eileen Garrett y de otros videntes y llamó realidad clarividente al estado en el que entraban. Ese estado de conciencia implica un cambio en el conocimiento, en el cual se trascienden las ilusiones del tiempo presente de nuestra situación en el espacio y de las diferenciaciones en la conciencia, individualidad. Se da una experiencia de la unidad fundamental y la unicidad de todas las cosas. Cita a Garrett: tengo una sensación interna de participar de una forma muy intuitiva con todo lo que observo. Con esto quiero decir que no tengo ningún sentido de dualismo sujeto-objeto, ningún sentido de yo y los otros, sino una asociación íntima, una inmersión en los fenómenos. Otra vidente, Rosalind Haywood, dijo de su estado paranormal: toda la experiencia humana es una. Cuando Leshan comparó las afirmaciones de los físicos modernos con estas afirmaciones de los clarividentes, pensó que su similaridad era significativa. Se preguntó si habría alguna aplicación de la experiencia de lo uno. Resultó que sí la había. Por medio de la práctica de la meditación, aprendió a imaginar como real la realidad clarividente de todo es uno. En este estado intentó curar. Describe un caso en el que pudo devolver la flexibilidad a las manos de un paciente con artrosis simplemente cogiéndole las manos. Cuando enseñó a otros a entrar en este estado de conciencia, vio que eran capaces de realizar curaciones psíquicas. Creo que este procedimiento es interesante porque muestra no solo que el uso apropiado de la imaginación puede llevar al estado de conciencia deseado, sino también que, si tomamos estas abstracciones metafísicas como ciertas y actuamos como si fueran verdad, podemos llegar a los resultados que anticipamos. Su procedimiento fue tomar al pie de la letra el principio de la unicidad. Pedía a una persona que cogiera la mano de otra y la mirara. Le decía a la primera persona que mirara la mano de la otra mientras repetía la frase: esto soy yo. Se trataba de imaginar que la otra persona era uno mismo, y el ejercicio era una forma de meditación contemplativa. Cada vez que la mente se alejaba de aquella percepción, la persona debía hacerla volver.
De esta forma, pudo entrenar a varias personas para obtener efectos curativos. Si la filosofía perenne se toma no como una mera filosofía, sino como una guía práctica para llegar a un estado alterado de conciencia, puede tener efectos directos y prácticos. La teoría funciona, puede funcionar también para ti.